Capítulo 21. Harry se volvió hacia Ron y Hermione. Tampoco ellos parecían haber entendido. ¿Ha dicho usted las reliquias de la muerte? Eso es. ¿No han oído hablar de ellas? No me sorprende, pues muy pocos magos creen en ella. Acuérdense de aquel cabeza de chorlito que estaba en la boda de tu hermano, dijo mirando a Ron, que me agredió por llevar el símbolo de un famoso mago tenebroso. ¡Qué ignorancia! Las reliquias no tienen nada que ver con la magia oscura, al menos en sentido estricto. Uno simplemente utiliza el símbolo para darse a conocer a otros creyentes con la esperanza de que lo ayuden en su búsqueda. Le echó varios terrones de azúcar a su infusión de guardiés y lo removió y bebió un sorbo. Perdone, intervino Harry, pero sigo sin entenderlo de todo. Para ser educado, bebió también un sorbo de infusión y estuvo a punto de vomitar. La bebida era asquerosa, como si alguien hubiera licuado pastillas de todos los sabores con gusto a mocos. Bueno, es que los creyentes buscan las reliquias de la muerte, explicó Xenófolos mientras se relamía como si estuviera encantado con la infusión de guardiarris. Pero, ¿qué son las reliquias de la muerte?, preguntó Hermione. Supongo que conocen la fábula de los tres hermanos, ¿no?, inquirió y dejó la taza vacía. No, contestó Harry, pero Ron y Hermione dijeron que sí. Vaya, vaya, Potter, pues todo empieza a partir de esa fábula, afirmó Xenófolos muy serio. Veamos, he de tener un ejemplar por algún sitio. Paseó vagamente la mirada por las montañas de pergaminos y libros que había en la habitación. Yo tengo un ejemplar, señor Lovegood, dijo Hermione y sacó los cuentos de Videl el Bardo del bolsito de cuentas. ¿Es el original?, preguntó Xenófolos asombrado, y al ver que Hermione asentía, sugirió. Bueno, pues, ¿por qué no nos lees esa historia en voz alta? Así nos aseguraremos de que todos lo entendamos. De acuerdo, dijo Hermione. Nerviosa, abrió el libro y Harry vio que el símbolo que estaba investigando aparecía al principio de la página. Hermione tosió un poco y comenzó a leer. Había una vez tres hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Mi madre siempre decía medianoche, le interrumpió Ron, que se había puesto cómodo con los brazos detrás de la cabeza, para escuchar la lectura. Hermione lo miró con fastidio. Perdona, perdona, es que si te imaginas que es medianoche da más miedo, se excusó. Claro, como no pasáramos bastante miedo ya, terció Harry, burlón. Xenófolos no parecía prestarles mucha atención y contemplaba el cielo por la ventana. Sigue, Hermione. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para verdearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso. Y la muerte les habló. ¿Cómo que la muerte les habló?, le interrumpió Harry. Es un cuento de hadas, Harry. Está bien, perdona, sigue. Y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a tres posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta, y fingiendo felicitar a los tres hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listos para eludirla. Así pues, el hermano mayor, que era un hombre muy combativo, pidió la varita mágica más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario. En definitiva, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Esta se encaminó hacia un sauco que había en la orilla del río, hizo una varita con una rama y se la entregó. A continuación, el hermano mediano, que era muy arrogante, quiso humillar aún más a la muerte y pidió que le concediera el poder de devolver la vida a los muertos. La muerte tomó una piedra de la orilla del río y se la entregó, diciéndole que la piedra tendría el poder de resucitar a los difuntos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Esta era el más humilde y también el más sensato de los tres, y no se fiaba de nadie. Así que le pidió algo que le permitiera irse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. ¿La muerte tiene una capa invisible?, volvió a interrumpirla Harry. Sí, para acercarse a sus víctimas sin que la vean, confirmó Ron. A veces se harta de correr detrás de ellas, agitando los brazos y aullando. Perdona, Hermione. Entonces, la muerte se apartó y dejó que los tres hermanos siguieran su camino. Y así lo hicieron ellos,
mientras comentaban, maravillados, la aventura que acababan de vivir y admiraban los regalos que les había dado la muerte. A su debido tiempo se separaron y cada uno se dirigió hacia su propio destino. El hermano mayor siguió viajando algo más de una semana y al llegar a una lejana aldea buscó un mago con el que mantenía una grave disputa. Naturalmente, armado con la varita de Sauco, era inevitable que ganara el duelo que se produjo. Tras matar a su enemigo y dejarlo tendido en el suelo, se dirigió a una posada, donde se jactó por todo lo alto de la poderosa varita mágica que le había arrebatado a la propia muerte, y de lo invencible que se había vuelto gracias a ella. Esa misma noche, otro mago se acercó en sigilo mientras el hermano mayor yacía. Borracho como una cuba, en su cama le robó la varita y, por si acaso, le cortó el cuello. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mayor. Entretanto, al hermano mediano llegó a su casa donde vivía solo. Una vez allí, tomó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la hizo girar 3 veces en la mano. Para su asombro y placer, vio aparecer ante él la figura de la muchacha con quien se habría casado si ella no hubiera muerto prematuramente. Pero la muchacha estaba triste y distante, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él, y por eso sufría. Al fin, el hombre enloqueció a causa de la desesperada nostalgia y se suicidó para reunirse de una vez más con su amada. Y así fue como la muerte se llevó al hermano mediano. Después, buscó al hermano menor durante años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo una edad muy avanzada, se quitó por fin la capa invisible y se la regaló a su hijo. Y entonces recibió la muerte como si fuera una vieja amiga, y se fue con ella de un buen grado. Y así, como iguales, ambos se alejaron de la vida. Hermione cerró el libro, pero Xenófilos tardó un momento en reparar en que la muchacha había terminado de leer. Entonces desvió la mirada de la ventana y dijo: bueno, ya lo saben. ¿Perdón?, preguntó Hermione confusa. Esas son las reliquias de la muerte, explicó. A continuación tomó una pluma de una mesa abarrotada de cachivaches, sacó un trozo de pergamino de entre los libros y la enumeró. La varita de Sauco, y trazó una línea vertical en el pergamino. La piedra de la resurrección, y dibujó un círculo encima de la línea y la capa invisible, y al trazarla, encerró la línea y el círculo en un triángulo, componiendo el símbolo que tanto intrigaba a Hermione. Las tres juntas son las reliquias de la muerte. Pero en la fábula no se menciona esa expresión, observó Hermione. No, por supuesto que no, admitió Xenófilos con una petulancia exasperante. La fábula de los tres hermanos es un cuento infantil, narrado para entretener más que para instruir. Sin embargo, los que entendemos de semejantes materias sabemos que ese antiguo relato se refiere a tres objetos o reliquias que, si se unen, convertirían a su propietario en el señor de la muerte. Se quedaron en silencio, y Xenófilos echó de nuevo un vistazo por la ventana. El sol estaba declinando. Luna no tardará, ya debe de tener suficientes plimps, musitó. Cuando dice señor de la muerte, terció Ron. Señor o conquistador o dominador. Xenófilos agitó una mano con displencia. Puedo usar el término que prefieras. Pero entonces, quiere decir, comentó Hermione muy despacio, y Harry captó que intentaba borrar de su voz todo rastro de escepticismo. ¿Que usted cree que esos objetos, esas reliquias existen de verdad? Pues claro. Pero señor Lovegood, Harry notó que su amiga estaba aún triste de perder otra vez el control. ¿Cómo puede usted creer? Luna me ha hablado mucho de ti, jovencita, le interrumpió el mago. Tengo entendido que no eres poco inteligente, pero sí extremadamente limitada, intolerante y cerrada. Quizá deberías probarte ese sombrero, Hermione, intervino Ron señalando el ridículo tocado, y le tembló un poco la voz porque contenía la risa. Señor Lovegood, insistió ella, todos sabemos que existen las capas invisibles. Son poco comunes, pero existen. Sin embargo, pero la tercera reliquia es una capa invisible verdadera, señorita Granger. Es decir, no es una capa de viaje a la que se le ha hecho un encantamiento desilusionador o un maleficio deslumbrador. No ha sido tejida con pelo de damisque, que al principio lo ocultan a uno, pero con el paso del tiempo acaban volviéndose opacas, sino que estamos hablando de una capa que de verdad convierte en invisible a quien la lleva y que dura eternamente, proporcionando una ocultación constante e impenetrable, sin importar los hechizos que pueda hacerle. ¿Cuántas capas como esa ha visto usted en su vida, señorita Granger? Hermione despegó los labios para contestar,
pero volvió a cerrarlos. Parecía más desconcertada que antes. Los tres amigos intercambiaron miradas, y Harry advirtió que todos estaban pensando lo mismo. Resultaba que en aquel preciso momento, en la habitación donde se hallaba, había una capa como la que Xenophilus acababa de describir. Exacto, dijo Xenophilus como si hubiera ganado la discusión con argumentos razonados. Ninguno de ustedes ha visto nunca semejante cosa. El propietario de una capa así sería inconmensurablemente rico, ¿no creen? Y volvió a atisbar por la ventana. El cielo ya se había teñido de una débil tonalidad rosa. Está bien, dijo Hermione desconcertada. Supongamos que esa capa existió. ¿Qué me dice de la piedra, señor Lovegood? Eso que usted llama la piedra de la resurrección. ¿Qué inconveniente le ves? No sé, ¿cómo va a ser real? Pues demuéstrame que no lo es, replicó Xenófilos. Perdone, pero esto es completamente ridículo, explotó Hermione indignada. ¿Cómo voy a demostrar que no existe? ¿Pretende que examine todos los guijarros del planeta y lo compruebe? Con ese enfoque, usted podría afirmar que cualquier cosa es real, basándose únicamente en que nadie ha demostrado lo contrario. Claro que podría, exclamó Xenófilos. Me alegra comprobar que empieza a abrir un poco su mente, señorita. Entonces, terció Harry antes de que Hermione contestara. ¿Usted cree que la varita de Sauco existe también? Hay innumerables pruebas de ello, replicó Xenófilos. La varita de Sauco es la reliquia que se puede localizar con mayor facilidad, por la manera en que cambia de manos. ¿Y qué manera es esa? Se interesó Harry. Pues verás, consiste en el que el poseedor de la varita, para ser su verdadero amo, debe arrebatársela a su anterior propietario. Supongo que han oído hablar de cómo la varita llegó a manos de Egbert el Atroz, después de que asesinara a Emerk el Malo, ¿no? O de cómo Godelot murió en el sótano de su propia casa después de que su hijo Howard lo despojara de la varita, o del espantoso Loxias que se la quitó a Barnabas de Abartil tras matarlo. El rastro de sangre de la varita de Sauco recorre las páginas de la historia de magia. Harry echó una ojeada a Hermione que observaba con ceño a Xenófilos, pero no lo contradijo. ¿Y dónde cree usted que está la varita de Sauco ahora? Inquirió Ron. Ay, si yo lo supiera, respondió Xenófilos dejando vagar la mirada hacia el exterior. ¿Alguien sabe dónde se halla oculta? El rastro se pierde con Arcus y Luvius, pero ¿quién se atreve a afirmar cuál de los dos derrotó realmente a Loxias y quién se quedó la varita? Es más, ¿cómo sabremos quién los derrotó a ellos? Es una lástima, pero la historia no revela esa información. Guardaron silencio hasta que Hermione preguntó con frialdad. Dígame, señor Lovegood, ¿tiene la familia Perrell algo que ver con las reliquias de la muerte? Xenófilos se mostró sorprendido, y algo que Harry no logró identificar le rebulló en la memoria. Perrell había oído ese nombre antes. Vaya, vaya, me habías engañado, jovencita, exclamó Xenófilos. Se sentó mucho más erguido en la butaca y miró a Hermione con ojos desorbitados. Creía que no conocías la búsqueda de las reliquias. Muchos de nosotros, los buscadores, creemos que los Pervel tienen muchísimo que ver con ellas. ¿Quiénes son los Peverell? Quiso saber Ron. Era el apellido grabado en la tumba donde aparecía ese símbolo, en Godric's Hollow, explicó Hermione sin dejar de observar a Xenófilos. Constaba el nombre de Ignotus Peverell. Exacto, dijo Xenófilos levantando un dedo con pedantería. El símbolo de las reliquias de la muerte en la tumba de Ignatius es una prueba concluyente. ¿De qué? Preguntó Ron. Pues de que los tres hermanos de la fábula eran en realidad los tres hermanos Peverell, Antioch, Cadmus e Ignotus, y que ellos fueron los primeros poseedores de las reliquias. Tras echar un enenísimo vistazo por la ventana, se puso en pie, recogió la bandeja y se encaminó hacia la escalera de caracol. ¿Se quedarán a cenar, verdad? Preguntó mientras bajaba al piso inferior. Todo el mundo nos pide nuestra receta de sopa de plims de agua dulce, seguramente para enseñársela al departamento de toxicología de San Mungo, murmuró Ron entre dientes. Harry esperó hasta que oyeron al mago trajinado en la cocina, y entonces le preguntó a Hermione, ¿qué opinas? Ay, Harry, repuso ella cansinamente, no son más que estupideces. Ese no puede ser el verdadero significado del símbolo. Debe de ser la estrambótica interpretación del señor Lockwood. ¡Qué pérdida de tiempo! Sí, y no olvidemos que el padre de Luna fue el primero en hablar de la existencia de los Norcax de cuernos arrugados, apuntó Ron. ¿Tú tampoco te lo crees? Le preguntó Harry. ¿Qué va? Repuso Ron. Esa fábula no es más que un cuento aleccionador para los niños, como si se les aconsejara, no se metan en líos, no empiecen a pelear y no husmen donde no los llaman. Manténganse al margen y ocúpense de sus asuntos y todo saldrá bien.
Y ahora que lo pienso, añadió, quizá esa historia es la responsable de que la gente crea que las varitas de Sauco traen mala suerte. ¿A qué te refieres? Será una superstición como otra cualquiera, ¿no? Mi madre conoce un montón de refranes al respecto. Brujas de mayo, novias de moguls, embrujado al atardecer, desembrujado a medianoche, varita de Sauco, mala sombra y poco truco. ¿Seguro que no lo han oído alguna vez? Harry y yo nos hemos criado con muggles, le recordó Hermione. A nosotros nos explicaron otras supersticiones. De la cocina ascendía un olor acre y la chica dio un hondo suspiro. Lo único bueno de la exasperación que le producía Xenoflus era que, por lo visto, se había olvidado de que estaba enojada con Ron. Me parece que tienes razón, le dijo. Y esa historia no es más que un cuento con moraleja. Es evidente cuál es el mejor regalo y, por lo tanto, cuál elegiríamos todos. Los tres hablaron al mismo tiempo. Hermione dijo, la capa, Ron, la varita, y Harry, la piedra. Se miraron entre sorprendidos y divertidos. Sí, claro, tal vez parezca que la capa sea el mejor regalo, le dijo Ron, pero si tuvieras la varita no necesitarías volverte invencible. Una varita invisible, Hermione, ¿no te das cuenta? Nosotros ya tenemos una capa invisible, observó Harry. Y nos ha ayudado mucho, por si no te habías fijado, dijo Hermione, mientras que la varita siempre te causaría problemas. Solo te metería en algún lío si alardeas de ella, argumentó Ron, o si fueras lo bastante imbécil por ahí bailando, exhibiéndola y cantando, tengo varita invencible, ven a comprobarlo si te atreves. Pero si eres discreto, muy bien, pero tú podrías serlo, replicó Hermione con escepticismo. Mira, lo único cierto que nos ha hecho Lovegood es que desde tiempos inmemorables siempre han circulado historias sobre varitas muy poderosas. ¿Ah, sí? Preguntó Harry. Hermione estaba exasperada, y su expresión resultaba tan familiar que Harry y Ron, aliviados, se sonrieron mutuamente. Vean, aparecen bajo diferentes nombres a través de los siglos, como por ejemplo la vara letal, la varita del destino, generalmente en manos de algún mago tenebroso que alardea de ellas. El profesor Binns mencionó algunas, pero... Bah, son tonterías. Las varitas mágicas solo son poderosas si lo son los magos que la utilizan, pero a algunos les gusta jactarse de que la suya es la más grande y la mejor. Vamos a ver, ¿quién te asegura que esas varitas, la letal y la del destino, no son la misma que surge a lo largo de los años con nombres diferentes? Preguntó Harry. ¿Acaso insinúas que todas podrían ser la varita de Sauco? Es decir, la que confeccionó la muerte, inquirió Ron. Harry rió porque, al fin y al cabo, esa extraña idea que se le había ocurrido era absurda. Entonces, recordó que su varita, aunque actuara como la noche en que Voldemort lo persiguió por el cielo, no estaba hecha de Sauco, sino de acebo, y la había confeccionado Ollivander. Además, si fuera invencible, ¿cómo es que se había roto? ¿Y tú, Harry, por qué escogerías la piedra? Le preguntó Ron. Porque si fuera cierto que con ella se revive a los muertos, podríamos recuperar a Sirius, Ojo Loco, Dumbledore e incluso a mis padres. Ron y Hermione no sonrieron, pero según Beedle el bardo, ellos no querrían volver, ¿verdad? Añadió rememorando la fábula que acababan de escuchar. No creo que haya muchas historias más sobre una piedra que puede devolver la vida a los muertos, ¿no? Le preguntó Hermione. No, contestó ella con tristeza. Imagino que si alguien como el señor Lockwood podría engañarse para creer algo así. Seguramente Beedle sacó la idea de la piedra filosofal. Ya sabes, en lugar de una piedra que te hace inmortal, se trataría de una piedra capaz de resucitarte. El olor proveniente de la cocina era cada vez más intenso. Olía como a calzoncillos chamuscados. Harry se preguntó si sería capaz de comer lo suficiente de lo que estaba cocinando Xenoflus para no herir sus sentimientos. Pero, ¿qué me dicen de la capa? Comentó Ron pensativo. ¿No se dan cuenta de que Lockwood tiene razón? Yo estoy tan acostumbrado a la capa de Harry y a lo buena que es que nunca me he detenido a considerarlo. Jamás he oído hablar de una capa como la suya. Es infalible. Nunca nos han descubierto cuando la llevamos puesta. Claro que no, porque cuando nos tapamos con ella somos invisibles, repuso Hermione. Pero todo lo que ha dicho Lovegood sobre las otras capas, y no es precisamente que te vendan 10 por un nut, es cierto. No se me había ocurrido, pero he oído hablar de capas que pierden sus encantamientos al envejecer, o se desgarran cuando lo hace un embrujo, y por eso tienen agujeros. En cambio, la de Harry ya la tenía su padre, de modo que no es exactamente nueva, ¿no? Pero en cambio, es perfecta. Sí, Ron, de acuerdo, pero la piedra, mientras discutían en susurros,
Harry se paseaba por la habitación sin hacerles mucho caso. Al llegar a la escalera de caracol, miró distraídamente hacia el piso de arriba y algo le llamó la atención. Su propia cara lo miraba desde el techo. Tras un momento de confusión, comprendió que lo que había en la habitación de arriba no era un espejo, sino una pintura. Sintió curiosidad y se dispuso a subir. ¿Qué haces, Harry? No deberías curiosear aprovechando que el señor Lovegood no está. Pero él ya había llegado al piso de arriba. Luna había decorado el techo de su dormitorio con 5 caras hermosamente pintadas, las de Harry, Ron y Hermione, Ginny y Neville. Los rostros no se movían como en los retratos de Hogwarts, pero aún así había cierta magia en ellos, y a Harry le pareció que respiraba una especie de finas cadenas doradas zigzagueaban entre las imágenes uniéndolas. Las examinó con mayor detenimiento y se dio cuenta de que las cadenas eran en realidad una palabra repetida miles de veces con tinta dorada. Amigos, amigos, amigos. Harry sintió un arrebato de afecto hacia Luna y escudriñó la estancia. Junto a la cama había un gran retrato de Luna cuando era pequeña, abrazada a una mujer que se le parecía mucho. Harry nunca la había visto tan arreglada como en esa imagen. No obstante, la fotografía estaba cubierta de polvo y eso lo sorprendió. Siguió revisándolo todo. Notaba algo raro. También la alfombra azul, claro, tenía una capa de polvo. No había ropa en el closet, cuyas puertas se hallaban entreabiertas. La cama estaba demasiado hecha, como si nadie hubiera dormido en ella desde hacía semanas. Y en la ventana más cercana, una telaraña se destacaba contra un cielo color sangre. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Hermione cuando el chico bajó a la sala. Pero en ese momento Xenófilos llegó de la cocina con una bandeja llena de tazones. Señor Lovegood, dijo Harry, ¿dónde está Luna? ¿Cómo dices? ¿Dónde está Luna? Xenófilos se detuvo en el último escalón. Sí, sí, ya lo dije, está en el puente del fondo pescando plimps. Entonces, ¿por qué solo ha traído comida para nosotros 4? Xenófilos intentó decir algo, pero no lo logró. Lo único que se oía era el incesante resoplido de la prensa y el débil repiqueteo de la bandeja que el mago sujetaba con manos temblorosas. Creo que hace semanas que Luna no está aquí, le espetó Harry. No tiene la ropa en el closet ni ha dormido en su cama. ¿Dónde está? ¿Y por qué usted no cesa de mirar por la ventana? El mago soltó la bandeja y los tazones. Se hicieron añicos contra el suelo. Los 3 jóvenes empuñaron sus varitas antes de que Xenófilos lograra meterse la mano en el bolsillo. En ese instante, la prensa soltó un fuerte resoplido, y debajo del mantel que la cubría empezó a escupir un ejemplar tras otro del quisquilloso. Al cabo de un rato dejó de hacer ruido. Hermione se agachó, y sin dejar de apuntar a Lovegood con la varita, tomó un ejemplar. Mira esto, Harry. El muchacho se aproximó a ella tan rápido como se le permitió el revoltijo que había en la habitación. En la portada del quisquilloso había una fotografía suya bajo el titular Indeseable número 1 y la cifra de la recompensa. Veo que el quisquilloso ha cambiado de enfoque, rezongó Harry con frialdad, mientras trataba de atar cabos. ¿Por eso salió al jardín, señor Lovegood, para enviar un búho al ministerio? Xenófilos se pasó la lengua por los labios y susurró. Se llevaron a mi Luna a causa de las cosas que yo escribía. Se llevaron a mi Luna y no sé dónde está ni qué le han hecho. Pero quizá me la devuelvan si les entrega Harry, ¿verdad? Dijo Hermione. Ni hablar, le espetó Ron. Apártese, nos largamos. Xenófilos parecía haber envejecido de golpe y esbozaba una sonrisa horripilante. Llegarán en cualquier momento. Tengo que salvar a Luna. No puedo perderla. No se vayan. Se plantó delante de la escalera con ambos brazos extendidos, y de repente Harry visualizó a su madre haciendo lo mismo delante de la cuna cuando él era un bebé. No nos obliga a hacerle daño, le advirtió. Apártese de nuestro camino, señor Lovegood. Harry, mira, gritó Hermione. Unas figuras montadas en escobas pasaban volando por delante de la ventana. Los 3 chicos se quedaron mirándolas, y Xenófilos aprovechó la ocasión para sacar su varita mágica. Harry se dio cuenta justo a tiempo y se lanzó hacia un lado, empujando a Ron y a Hermione. El hechizo aturdidor del mago cruzó la estancia y fue a dar contra el cuerno de Erumpent. Se produjo una explosión descomunal y la onda expansiva destrozó la habitación. Volaron trozos de madera, papeles y cazotes en todas direcciones, y se formó una densa nube de polvo blanco. Harry salió despedido por el suelo. No paraban de caerle escombros encima y se cubrió la cabeza con los brazos. Oyó el chillido de Hermione, el bramido de Ron y una serie de escalofriantes ruidos metálicos que le indicaron que Xenófilos había caído de espaldas por la escalera de caracol. Semienterrado bajo los escombros, Harry intentó levantarse, pero había tanto polvo que apenas podía respirar y ver nada.
La mitad del techo se había derrumbado, y un extremo de la cama de Luna colgaba por el boquete. El busto de Rowena Ravenclaw yacía junto a él, con media cara destrozada. Fragmentos de pergamino flotaban por la habitación, y la prensa se había volcado, bloqueando la escalera que conducía a la cocina. Entonces, una figura blanquecina se movía a su lado. Era Hermione, que, cubierta de polvo como una estatua, se llevó un dedo a los labios. La puerta del piso de abajo se abrió bruscamente. ¿No te dije que no había necesidad de correr tanto, Travers?, espetó una voz áspera. ¿No te dije que ese chiflado solo estaba delirando como siempre? Se oyó un fuerte golpe y un grito de dolor de Xenophilus. No, no, arriba, Potter. Ya te advertí la semana pasada, Lowood, que no volveríamos a menos que tuvieras información faciente. ¿Recuerdas lo que pasó cuando intentaste cambiarnos a tu hija por ese ridículo sombrero? Y la semana anterior, otro golpe, otro chillido. Cuando creíste que te la devolvías y nos ofrecías pruebas de la existencia de los Norcax. Golpe de cabeza, golpe arrugada. No, no, se lo suplico, gimeteó Xenófilus. Potter está aquí, se los aseguro, en serio. Y ahora resulta que nos hace venir aquí con la intención de tirarnos la casa encima. Bramó el mortífago y se oyó una lluvia de golpes y gritos de dolor de Xenófilus. Esto está a punto de derrumbarse, Selwyn, dijo otra voz que resonó por la destrozada escalera. Los peldaños están obstruidos. ¿Intentamos despejarla? Podría derrumbarse todo. Embustero asqueroso, les pestó Selwyn. Tú no has visto a Potter en tu vida. Querías atraernos aquí para matarnos, ¿eh? ¿Y crees que así recuperarás a tu hija? Se los juro, Potter está arriba. Omenum Rebellium, exclamó la voz al pie de la escalera. Hermione dio un grito ahogado y Harry tuvo la extraña sensación de que algo descendía sobre él, cubriéndolo con su sombra. Allí arriba hay alguien, Selwyn, dijo de pronto el otro mortífago. Es Potter, se los aseguro, es él, sollozaba Xenófilus. Por favor, devuélvame a mi Luna. Solo les pido que me devuelvan a mi Luna. Si subes por esa escalera y me traes a Harry Potter, te devolveremos a tu hija, Lovegood, dijo Selwyn. Pero si es una jugarreta, si nos has mentido, si tienes a alguien esperando allá arriba para tendernos una emboscada, no sé si podremos conservar un trocito de tu hija para que la entierres. Xenófilus exhaló un gemido de pánico y desesperación. Luego se oyeron correteos y restragones. Xenófilus intentaba abrirse paso entre los cascotes que bloqueaba la escalera. Vamos, susurró Harry, tenemos que salir de aquí. El muchacho empezó a desenterrarse protegido por el ruido de Xenófilus hacia la escalera. Como Ron era el más sepultado, los otros dos treparon con sigilo por la montaña de escombros, hasta donde se encontraba su amigo. Intentaron retirar la pesada cómoda que tenía encima de las piernas. Xenófilus estaba cada vez más cerca, pero Hermione consiguió liberar a Ron utilizando un encantamiento planeador. Bien, susurró la chica, todavía cubierto de polvo blanco, y en ese momento la destrozada prensa que bloqueaba la parte superior de la escalera se tambaleó. Xenófilus estaba solo a unos pasos de ellos. ¿Confías en mí, Harry? El muchacho sintió. De acuerdo, pues dame la capa invisible. Póntela, Ron. ¿Yo? Pero Harry, por favor, Ron. Harry, sujétate fuerte de la mano y tú, Ron, agárrate a mi hombro. Harry le tendió la mano izquierda mientras Ron desaparecía bajo la capa invisible. La prensa empezó a vibrar. Xenófilus intentaba levantarla mediante un encantamiento planeador. Harry no entendía qué esperaba Hermione. Sujétense bien, musitó ella. Sujétense bien, ya falta poco. El pálido rostro de Lovegood apareció por encima del aparador. Obliviate, gritó Hermione apuntando la varita a la cara de Xenófilus, y de inmediato el suelo que tenía bajo los pies, te primo. Se abrió un boquete en el suelo y los tres chicos cayeron a plomo por él. A Harry, que sujetaba la mano de Hermione con todas sus fuerzas, oyó un grito en el piso de abajo y vio a dos hombres que intentaban apartarse de la lluvia de cascotes y muebles rotos que le caían encima. El estruendo de la casa al desmoronarse resonó brutalmente y Hermione giró sobre sí misma en el aire, tirando una vez más de Harry hacia la oscuridad. Capítulo 22. Harry cayó jadeando a la hierba, pero se levantó enseguida. Se había aparecido en un recodo de campo al anochecer y Hermione ya corría describiendo un círculo para lanzar los correspondientes hechizos protectores, agitando la varita. Protego totalum, salvio exia. Maldito traidor, resolló Ron. Salió de debajo de la capa invisible y se le lanzó a Harry. Eres un genio, Hermione, un genio. No puedo creer de la que nos hemos librado. Cabe inicum. No decía yo que era un cuerno de Erempent, se lo dijo a Lovegood. Y ahora su casa ha volado en pedazos. Lo tiene bien merecido, repuso Ron mientras examinaba sus desgarrados jeans y los cortes que tenían en las piernas.
¿Qué creen que le harán? Ay, espero que no lo maten, se lamentó Hermione. Por eso yo quería que los mortífagos vieran a Harry antes de irnos, para que supieran que Xenophilus no les había mentido. Pero, ¿por qué tenía que esconderme yo? Preguntó Ron. Porque se supone que estás en cama con Sparkgroyd. ¿Te das cuenta que han secuestrado a Luna porque su padre apoyaba a Harry? ¿Qué sería de tu familia si supieran que estás con él? Sí, de acuerdo, pero ¿y tus padres? Recuerda que están en Australia. No creo que corran peligro, no saben nada. Eres un genio, repitió Ron, impresionado. Sí, Hermione, lo eres, coincidió Harry. No sé qué haríamos sin ti. Ella sonrió encantada, pero enseguida volvió a adoptar una expresión solemne y planteó. Bien, pero ¿y Luna qué? Bueno, si lo que decían es verdad y todavía está viva, musitó Ron. No digas eso, no lo digas, chilló Hermione. Tiene que estar viva. Entonces, supongo que la habrán llevado a Azkaban, aunque no sé si sobrevivirá allí. Muchos no han podido. Sobrevivirá, afirmó Harry. Lo contrario era imaginable. Luna es fuerte, mucho más de lo que crees. Seguramente estará instruyendo a los presos sobre los torposolos y los nargles. Espero que tengas razón, terció Hermione compungida, y añadió. Sentiría muchísima lástima por Xenophilus si... Eso, si no hubiera intentado vendernos a los mortífagos, soltó Ron. Montaron la tienda, se metieron dentro y Ron preparó té para todos. Después de lo poco que había faltado para que los atraparan, en aquel recinto frío y húmedo se sentían como en casa. Al menos allí estaban seguros y protegidos. Ay, ojalá no hubiéramos ido a visitar al señor Lovegood, se lamentó Hermione tras unos minutos de silencio. Tenías razón, Harry. Ha vuelto a pasarnos lo mismo que con Godric's Hollow. Qué pérdida de tiempo. Las reliquias de la muerte. Menudo cuento chino. Aunque tuvo una idea repentina. A lo mejor se lo ha inventado todo, ¿no? Lo más probable es que ni siquiera él crea en esas reliquias y solo pretendiera hacernos hablar para ganar tiempo hasta que llegaran los mortífagos. No lo creo, opinó Ron. Cuando actúas bajo presión, inventarte cosas es más difícil de lo que parece. Yo lo comprobé cuando me atraparon los carroñeros. Me resultaba más fácil hacerme pasar por Stan, porque lo conocía un poco, que inventarme a alguien. Y al viejo Lovegood estaba sometido bajo una fuerte presión, pues tenía que impedir por todos los medios que nos fuéramos de su casa. Creo que nos dijo la verdad, o lo que él cree que es la verdad solo para entretenernos. Bueno, supongo que ya no importa, suspiró Hermione. Aunque fuera sincero, jamás en la vida había oído tantas tonterías. Oye, un momento, masculló Ron. Se suponía que la Cámara de los Secretos también era un mito, ¿no? Pero las reliquias de la muerte no pueden existir, Ron. Eso lo dices tú, pero hay una que sí existe, afirmó Ron, la capa invisible de Harry. Mira, la fábula de los tres hermanos es una invención, se obstinó Hermione. Es un cuento para ilustrar el miedo que los humanos le tenemos a la muerte. Si sobrevivir fuera tan sencillo como esconderse bajo una capa invisible, no necesitaríamos nada más. No lo sé, porque una varita invencible tampoco nos vendría mal, intervino Harry haciendo girar con los dedos la varita de Endrino que le gustaba tan poco. Eso existe menos aún, Harry. Tú dices que ha habido montones de varitas mágicas, la vara letal y demás. Está bien, supongamos que existe la varita de Sauco, pero ¿qué me dices de la piedra de la resurrección? Cuestionó Hermione con sarcasmo, dibujado unas comillas en el aire mientras pronunciaba el nombre. No hay ninguna magia capaz de resucitar a los muertos, y eso no tiene vuelta de hoja. Cuando mi varita se conectó con la de quien ustedes saben, hizo aparecer a mis padres y a Cedric. Pero no resucitaron, ¿verdad? Replicó Hermione. Esa especie de débiles imitaciones no suponen lo mismo que devolver a alguien a la vida. Pero esa chica, la de la fábula, no resucitó del todo. Según la historia, una vez que alguien muere, pertenece para siempre al mundo de los muertos. Sin embargo, el hermano mediano pudo verla y hablar con ella, ¿verdad? Hasta vivieron juntos cierto tiempo. Harry detectó preocupación y otro sentimiento no tan fácil de definir en el rostro de su amiga. Entonces, cuando ella miró a Ron, Harry comprendió que era miedo. La había asustado al hacer referencia a la convivencia con los muertos. Y ese tipo, Perel, el que está enterrado en Godric's Hollow, ¿no sabes nada de él? Se apresuró a preguntar Harry tratando de parecer de lo más sensato. No, respondió Hermione aliviada en el cambio de tema. Después de ver el símbolo en la tumba, lo busqué. Si hubiera sido famoso por cualquier motivo o lo hubiera hecho algo importante, estoy segura de que aparecería en alguno de nuestros libros. Pero en el único sitio donde he encontrado el apellido Peverell es la nobleza de la naturaleza,
una genealogía mágica. Me lo prestó Critcher, añadió al ver que Ron hacía un gesto de sorpresa. Ese libro proporciona una lista de familias de sangre limpia extinguidas por línea paterna. Por lo visto, los Peverell fueron una de las primeras familias que desapareció. ¿Qué quiere decir extinguidas por línea paterna? Quiso saber Ron. Significa que el apellido se ha perdido. En el caso de los Peverell, eso ocurrió hace siglos. Si todavía hubiera descendientes, se apellidaran de otra forma. Y de repente, el recuerdo que se había removido al oír el nombre de Peverell destelló en la memoria de Harry, que visualizó a un anciano mugriento blandiendo un feo anillo ante el rostro de un funcionario de misterio. Sorbolo Gaunt gritó. ¿Qué dices? Exclamaron los otros dos al unísono. Sorbolo Gaunt, el abuelo de quien ustedes saben. Lo vi en el pensadero de Dumbledore. Sorbolo Gaunt afirmó que descendía de los Peverell. Ron y Hermione se quedaron perplejos. El anillo que se convirtió en Horcrux. Sorbolo Gaunt dijo que llevaba el escudo de armas de los Peverell. Vi cómo lo agitaba ante la cara del tipo del ministerio. Casi se lo mete por la nariz. El escudo de armas de los Peverell, dijo Hermione con brusquedad. ¿Viste cómo era? No, no lo vi, repuso Harry intentando recordar. El anillo no tenía nada especial, o al menos no lo supo apreciar, quizá algunos arañazos. Cuando tuvo ocasión de examinarlo de cerca, Dumbledore ya lo había roto. Al ver la sorpresa de Hermione, Harry se dio cuenta de que había comprendido el quid de la cuestión. Ron lo miraba estupefacto. Vaya, ¿crees que el escudo también tenía ese símbolo, el símbolo de las reliquias? Podría ser, dijo Harry emocionado. Sorbolo Gaunt era un desgraciado y un ignorante, que vivía en una posilga. Lo único que le importaba era su linaje. Si ese anillo había ido pasado de generación en generación durante siglos, quizá él no supiera qué era en realidad. En esa casa no había ni un solo libro, y créanme, él no era de la clase de personas que los leen cuentos de hadas a los niños. Debía de encantarle pensar que aquellas rayas que había en la piedra representaban un escudo de armas, porque según él, tener sangre limpia te convertía prácticamente en un miembro de la realeza. Sí, todo eso muy interesante, dijo Hermione con cautela. Pero si estás pensando lo mismo que yo, pero podría ser, ¿por qué no? Perseveró Harry abandonando toda preocupación. Era una piedra, ¿no? Miró a Ron buscando su apoyo. ¿Y si se trataba de la piedra de la resurrección? Vaya, pero ¿seguiría funcionando después de que Dumbledore rompiera? Preguntó Ron atónito. ¿Funcionando? ¿Cómo que funcionando? Nunca funcionó, Ron. La piedra de la resurrección no existe. Hermione se había puesto en pie. Estaba que se subía por las paredes. Harry, intentas que todo encaje en la historia de las reliquias y... ¿Que todo encaje? Pues claro que encaja todo por sí solo, Hermione. Estoy seguro de que el símbolo de las reliquias de la muerte estaba en esa piedra. Gaunt dijo que descendía de los Peverell. Hace un momento has dicho que no llegaste a ver bien la marca que había en la piedra. ¿Sabes dónde está ese anillo, Harry? Preguntó Ron. ¿Y qué hizo Dumbledore con él después de abrirlo? Pero la imaginación de Harry ya estaba muy lejos, mucho más lejos que la de sus compañeros. 3 objetos o reliquias que sí se unen convertirían a su propietario en el Señor de la Muerte. Señor, conquistador, dominador. El último enemigo que será derrotado es la muerte. Y se vio a sí mismo como poseedor de las reliquias, enfrentándose a Voldemort, cuyos Horcruxes no podrían competir con él. Ninguno de los dos podría vivir mientras siga el otro con vida. ¿Sería esa la respuesta? ¿Reliquias de la muerte contra Horcruxes? ¿Habría alguna manera, después de todo, de asegurar que fuera Harry quien triunfara? Si se convertía en el amo de las reliquias de la muerte, ¿estaría por fin a salvo? Harry, el muchacho apenas oyó a Hermione. Había tomado su capa invisible y la estaba acariciando. La tela era escurridiza como el agua y ligera como el aire. En los casi 7 años que llevaba en el mundo mágico, Harry nunca había visto nada parecido. La capa era exactamente como la que había descrito Xenophilus. Una capa que de verdad convierte en invisible a la persona que la lleva y que dura eternamente, proporcionando una ocultación constante e impenetrable, sin importar los hechizos que puedan hacerle. Y entonces dio un grito ahogado al recordar. Dumbledore tenía mi capa la noche en que murieron mis padres. Le tembló la voz y se ruborizó, pero le dio igual. Mi madre le dijo a Sirius que Dumbledore se la había llevado prestada. Claro, quería examinarla porque creía que era la tercera reliquia. Ignotus Peverell está enterrado en Godric's Hollow. Iba de arriba a abajo, por la tienda como si alrededor de él se abrieran nuevas y fabulosas revelaciones. Es mi antepasado. Yo soy descendiente del hermano menor. Todo tiene sentido. Se sintió amparado por esa certeza, por su fe en las reliquias,
como si la mera idea de poseerlas le proporcionara protección, y se volvió exultante hacia sus dos amigos. Harry, volvió a llamarlo Hermione, pero él estaba quitándose el monedero del cuello. Le temblaban los dedos. Léela, Hermione, le dijo. Léela. Dumbledore tenía la capa. ¿Para qué otra cosa iba a quererla? Él no necesitaba la capa para volverse invisible. Sabía hacer un encantamiento disolucionador potentísimo. Léela. Le urgió tendiéndole la carta. En ese momento, un objeto brillante cayó al suelo, rodó y fue a parar debajo de una silla al sacar la carta del monedero. Harry había sacado al snitch sin querer. Se agachó para recogerla, y entonces le reveló otro nuevo y fabuloso descubrimiento. La sorpresa y el gozo que experimentó lo hicieron gritar. «¡Está aquí! Dumbledore me dejó el anillo aquí. Está dentro del snitch. ¿Tú crees que...?» Harry no entendió por qué Ron se quedó tan asombrado, pero él estaba tan claro, era tan evidente, todo encajaba, todo. Su capa era la tercera reliquia, y cuando descubriera cómo abrirle snitch, tendría la segunda. Después, lo único que tenía que hacer era encontrar la primera, la varita de Sauco, y entonces... Pero de pronto, fue como si un telón cayera sobre un escenario iluminado, y toda su emoción, su esperanza y su felicidad se apagaron de golpe. Se quedó inmóvil en la oscuridad y el maravilloso hechizo se rompió. Eso es lo que busca. Su tono hizo que Ron y Hermione se asustaran aún más. Quien ustedes saben, anda tras la varita de Sauco. Les dio la espada a sus amigos y se quedaron mirándolo con gesto de incredulidad y aprensión, pero él sabía que no se equivocaba. Todo tenía sentido. Voldemort no estaba buscando una varita nueva, sino una varita vieja, viejísima. Fue hasta la entrada de la tienda, olvidándose de los otros dos, y escuadriñó la oscura sin dejar de cavilar. Voldemort se había criado en un orfanato de muggles, y nadie le contó los cuentos de Videl el Bardo, cuando era niño, igual que a Harry. Muy pocos magos creían que las reliquias de la muerte. ¿Acaso sabría Voldemort algo acerca de ellas? Siguió escuadriñando la noche mientras reflexionaba. Si Voldemort hubiera estado al corriente de la existencia de esas reliquias, sin duda habría hecho cualquier cosa por conseguirlas, porque eran 3 objetos que convertían a su poseedor en Señor de la Muerte, y además no habría necesitado los Horcruxes. ¿Acaso el simple hecho de haberse quedado con una reliquia y convertirla en Horcrux no demostraba que no conocía ese gran secreto mágico que Harry acababa de descubrir? Todo ello significaba que Voldemort buscaba la varita de Sauco sin ser consciente de su poder, sin saber que era una de las 3 reliquias, porque la varita era la única cuya existencia no se había mantenido en secreto. El rastro de sangre de la varita de Sauco recorre las páginas de la historia de la magia. Estaba nublado. Harry contempló el contorno de las nubes plateadas y grises que se deslizaban ante la blanca luna. Se sentía aturdido por sus descubrimientos. Regresó a la tienda y le sorprendió encontrar a sus 2 amigos de pie, exactamente como los había dejado. Hermione con la carta de Lily en las manos y Ron a su lado. Este parecía un poco preocupado. ¿No se daba cuenta de lo mucho que había avanzado en su misión en los últimos minutos? Ya está, dijo Harry intentando contagiarlo de su prodigiosa certeza. Esto lo explica todo. Las reliquias de la muerte existen y yo tengo una, quizás 2, le mostró el Snitch. Y quien ustedes saben está buscando la tercera, aunque él no lo sabe y cree que solo se trata de una varita con un poder inusual. Harry, lo interrumpió Hermione acercándose para devolverle la carta de Lily. Lo siento, pero creo que te equivocas. Pero, ¿es que no lo ves? Todo encaja. No, no encaja, Harry. Te engañas a ti mismo, por favor, suplicó impidiéndole replicar. Contéstame una pregunta. Si las reliquias de la muerte existen y si Dumbledore lo sabía, si sabía que la persona que poseyera estos 3 objetos se convertiría en el Señor de la Muerte, ¿por qué no te lo dijo, Harry? ¿Por qué? Él tenía la respuesta preparada. Pero Hermione, si tú me dijiste que debía averiguarlo por mí mismo, es una prueba a superar. Eso solo lo dije para persuadirte de ir a visitar a Lovewood, pero en realidad no lo creía, se exasperó Hermione. A Dumbledore le gustaba que yo encontrara las cosas por mis propios medios, continuó Harry sin hacerle caso. Me dejaba poner a prueba mi fuerza, me dejaba correr riesgos. La búsqueda que se me plantea responde a su típica manera de actuar. Esto no es un juego, Harry, ni un ejercicio práctico. Esto es la vida real, y Dumbledore te dejó instrucciones específicas: encontrar y destruir los Horcruxes. Ese símbolo no significa nada. Olvídate de las reliquias de la muerte. No podemos permitirnos el lujo de desviarnos de nuestro objetivo. Harry apenas la escuchaba. Le daba vueltas y más vueltas al snitch entre las manos, como convencido de que en cualquier momento se abriría por sí sola y revelaría la piedra de la resurrección
Entonces su amiga comprobaría que él tenía razón y que las reliquias eran reales. Hermione recurrió a Ron y le espetó. «Tú no lo crees, ¿verdad?» «Pues no lo sé. Bueno, hay cosas que sí encajan», repuso el chico vacilante. «Pero cuando miras el cuadro general, uf, mira, yo creo que tenemos que destruir los Horcruxes, Harry. Eso fue lo que Dumbledore nos pidió que hiciéramos. Quizá deberíamos olvidarnos de las reliquias». «Gracias, Ron», dijo Hermione. «Yo haré la primera guardia». Pasó al lado de Harry muy decidida y se sentó en la entrada de la tienda, como diciendo que no había nada más que hablar. Pero Harry apenas durmió esa noche. La idea de las reliquias de la muerte lo obsesionaba y no lograba conciliar el sueño, porque esos inquietantes pensamientos no lo dejaban en paz. La varita, la piedra y la capa. Si pudiera poseer los tres, me abro al cierre. Pero, ¿qué era el cierre? ¿Por qué no conseguía hacerse ya con la piedra? Si la poseyera, podría formularle esas preguntas a Dumbledore. Se puso a murmurarle cosas al Snitch en la oscuridad. Lo intentó todo. Incluso le habló en Parcel, pero la bola dorada no sabría. ¿Y la varita de Sauco? ¿Dónde estaba escondida? ¿Dónde estaría buscando a la Voldemort? Harry deseaba que le doliera la cicatriz para acceder a los pensamientos de Voldemort, porque por primera vez el señor tenebroso y él buscaban el mismo objeto. A Hermione no le habría gustado nada esa idea, desde luego, pero es que ella no creía. En cierto modo, Xenophilus tenía razón en definirla, extremadamente limitada, intolerante y cerrada. En el fondo, a Hermione le asustaba la idea de las reliquias de la muerte, sobre todo la piedra de la resurrección. Volvió a llevarse la Snitch a los labios, la besó, se la metió en la boca, pero el frío metal seguía sin ceder. Casi al amanecer se acordó de Luna, solo en una celda de Azkaban rodeada de dementores, y de repente se avergonzó de sí mismo. Absorto en sus febriles cavilaciones, se había olvidado por completo de ella, si pudieran rescatarla, pero era imposible enfrentarse a semejante número de dementores. Entonces reparó en que todavía no había tratado de hacer un Patronus con la varita de Endrino. Lo intentaría por la mañana. Si hubiera alguna manera de conseguir otra varita mejor, y el deseo de dar con la varita de Sauco, la vara letal, invencible, imbatible, volvió a apoderarse de él. Por la mañana, recogieron la tienda y se pusieron en marcha bajo una deprimente aguacero. La lluvia los persiguió hasta la costa, donde de nuevo montaron la tienda esa noche, y persistió a lo largo de toda la semana. Mientras recorrían terrenos empapados que Harry le resultaban inhóspitos y lúgubres, él solo pensaba en las reliquias de la muerte. Era como si en su interior hubiera prendido una llama que nada, ni siquiera la rotunda incredulidad de Hermione o las incesantes dudas de Ron podrían apagar. Sin embargo, cuanto más intenso era su deseo de encontrar esos objetos, más desgraciado se sentía, y de ello culpaba a sus amigos, cuya decidida indiferencia era tan perjudicial para su moral como la implacable lluvia. No obstante, su certeza era absoluta. La fe de Harry en las reliquias y su deseo de encontrarlas lo consumía a tal punto que se sentía aislado de sus dos compañeros y de la obsesión de estos por los Horcruxes. ¿Te atreves a acusarnos de obsesivos?, le espetó Hermione una noche con fiereza, cuando Harry cometió el error de emplear esa palabra después de que ella recriminara el poco interés que mostraba para localizar los otros Horcruxes. Los que estamos obsesionados no somos nosotros, Harry. Nosotros solo estamos haciendo lo que Dumbledore deseaba. Pero a Harry no le afectó esa velada crítica, porque él estaba convencido de que Dumbledore había dejado el símbolo de las reliquias en el libro para que Hermione lo descifrara, y además había escondido la piedra de la resurrección en la snitch dorada. Ninguno de los dos podría vivir mientras siga el otro con vida, y señor de la muerte. ¿Cómo era posible que ni Ron ni Hermione lo entendieran? El último enemigo que será derrotado es la muerte, citó Harry con serenidad. Suponía que era quien tú sabes, a quien combatíamos, replicó Hermione y él no insistió. Incluso, el misterio de la cierva plateada del que sus dos amigos se empeñaban en seguir hablando le parecía a Harry menos importante ya. Era un mero entretenimiento secundario. En cambio, había otra cosa que sí le importaba. Volvía a molestarle la cicatriz. Se esmeraba en ocultárselo a los otros dos, y siempre que le dolía se retiraba para estar solo. Pero lo que veía lo decepcionaba. Las visiones que Harry y Voldemort compartían habían perdido calidad. Se habían vuelto borrosas y movidas, como si las enfocara y desenfocaran continuamente. Lo único que el muchacho distinguía eran los vagos rasgos de un objeto con aspecto de cráneo y una forma que recordaba una montaña, pero semejante a un borrón desdibujado. Acostumbrado a unas imágenes tan nítidas que parecían reales, aquel cambio lo desconcertó.
Le preocupaba que la conexión entre Voldemort y él se hubiera dañado, una conexión temida pero al mismo tiempo, pese a la que le hubiera dicho a Hermione, valorada. Hasta cierto punto relacionaba esas imágenes imprecisas e insatisfactorias con la destrucción de su varita mágica, como si la responsable de que ya no pudiera introducirse en la mente de Voldemort tan bien como antes fuera la varita de Endrino. A medida que pasaban las semanas, se percató, aunque lo dominaba un nuevo estado de ensimismamiento, de que Ron se estaba haciendo cargo de la situación. Quizá había decidido compensarlos por haber abandonado o tal vez le habían despertado sus latentes dotes de mando al ver que la apatía en que se hallaba sumido Harry. El caso es que era Ron quien animaba e incitaba a la acción a sus dos amigos. Quedan 3 horocruxes, decía una y otra vez. Vamos, necesitamos un plan de acción. ¿Dónde no hemos buscado todavía? Volvamos a repasarlo. El orfanato, el callejón Diagon, Hogwarts, la mansión de los Riddle, Virginie Burks, Albania. Ron y Hermione enumeraban sin cesar todos los lugares donde Tom Riddle había vivido, trabajado o matado, o que había visitado. Y Harry solo se le unía para que Hermione dejara de darle lata, pues habría preferido quedarse sentado solo y en silencio, intentando leerle los pensamientos a Voldemort para averiguar algo más sobre la varita de Sauco. Pero Ron insistía en seguir viajando a sitios cada vez más inverosímiles. Y Harry era consciente de que lo hacía únicamente para mantenerse en movimiento. Nunca se sabe, era la cantaleta de Ron. Opperflagge es un pueblo de magos, a lo mejor pensó instalarse ahí. Vamos a echar un vistazo. Durante esas frecuentes incursiones en territorios de magos, de vez en cuando veían bandas de carroñeros. Dicen que algunos son tan malvados como los mortífagos, comentó un día Ron. Los que me atraparon a mí eran un poco patéticos, pero Bill asegura que los hay muy peligrosos. En Potter Vigilancia, comentaron. ¿Qué demonios es eso? Preguntó Harry. ¿El qué? ¿Potter Vigilancia? Ah, ¿no dije antes cómo se llama? Ese es un programa que intentó sintonizar en la radio, el único que dice la verdad de lo que está pasando. Casi todos los demás siguen la línea de quien ustedes saben, pero este no. Me encantaría que lo oyeran, aunque no es fácil localizarlo. Ron pasaba noche tras noche tamborileando con la varita sobre la radio, haciendo girar el dial. De vez en cuando captaban fragmentos de consejos sobre cómo tratar la viruela de dragón, y en una ocasión algunos compases de un caldero de amor caliente e intenso. Mientras daba golpecitos, seguía intentando encontrar la contraseña correcta, murmurando una sarta de palabras elegidas al azar. Por lo general, las contraseñas guardan relación con la orden, les explicó. Bill era un especialista en adivinarlas. Al final, encontraré alguna. Pero no fue hasta el mes de marzo cuando la suerte le sonrió por fin. Harry montaba guardia en la entrada de la tienda, contemplando un macizo de jacintos que habían conseguido brotar en la gélida tierra. Cuando Ron, dentro de la tienda, gritó de emoción. Ya la tengo, la contraseña. Era Albus. Ven, Harry. Deja de cavilar sobre las reliquias de la muerte por primera vez en mucho tiempo. El chico corrió hacia adentro y encontró a Ron y a Hermione arrodillados en el suelo junto a la pequeña radio. Ella, que para distraerse había estado sacándole brillo a la espada de Gryffindor, se hallaba contemplando boquiabierta el diminuto altavoz por el que salía una voz que a los tres les resultó muy familiar. Que nos disculpen por nuestra ausencia temporal de la radio, debido a las diversas visitas a domicilio que últimamente han realizado esos encantadores mortífagos en nuestra zona. Pero, si es Lee Jordan, exclamó Hermione. Sí, es él, corroboró Ron, radiante de alegría. Qué bien, ¿verdad? Ya hemos encontrado otro refugio, iba diciendo Lee, y me complace comunicarles que esta noche me acompañan 2 de nuestros colaboradores habituales. Buenas noches, chicos. Hola, buenas noches, Rio. Rio, es Lee, explicó Ron. Usan todos los nombres en clave para normalmente, ¿sabes? Shh, dijo Hermione. Pero antes de escuchar a Reyo y a Romulus, prosiguió Lee. Vamos a informar que estas muertes de la cadena Noticiario Radiofónico Mágico y el Profeta no consideran dignas de mención. Con enorme pesar hemos de informar a nuestros oyentes de los asesinatos de Ted Tonks y Dirk Creswell. Harry notó un vacío en el estómago y los 3 jóvenes se miraron horrorizados. También han matado a un duende llamado Gurnuk. Todo parece indicar que Dean Thomas, hijo de Muggles y otro duende, los cuales presuntamente viajaban con Tonks, Creswell y Gurnuk, lograron huir. Si Dean nos está escuchando, o si alguien tiene alguna idea de su paradero, que lo comunique, porque sus padres y sus hermanas están desesperados por saber algo de él. Entretanto, en Gatley, los 5 miembros de una familia de Muggles también han sido hallados muertos en su casa. Las autoridades Muggles lo han atribuido a una fuga de gas, pero miembros de la Orden del Fénix me han hecho saber que fueron víctimas de una maldición asesina. Esa es otra prueba más, por si no teníamos ya suficientes,
de que la matanza de muggles se está convirtiendo en poco menos que un deporte recreativo bajo el nuevo régimen. Por último, lamentamos informar a nuestros oyentes de que se han encontrado los restos de Bathilda Bagshot en Godric's Hollow. Todo parece indicar que la bruja murió hace varios meses. La Orden del Fénix nos ha comentado que su cadáver presentaba inconfundibles heridas producidas por magia oscura. Queridos oyentes, quiero invitarlos a guardar con nosotros un minuto de silencio en recuerdo de Ted Tonks, Dirk Creswell, Bathilda Bagshot, Gornook y los Muggles Anónimos, pero no por ello menos recordados, asesinado por los mortífagos. Se produjo un silencio, y los tres amigos no abrieron la boca. Por una parte, Harry estaba deseando saber más cosas, pero por otra le daba miedo escuchar lo que pudieran decir a continuación. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía completamente conectado con el mundo exterior. Gracias, dijo la voz de Lee, y ahora vamos a hablar con nuestro colaborador habitual, Reggio, para que nos ponga al día de cómo el nuevo orden mágico está afectando al mundo de los muggles. Gracias, Río, dijo una voz inconfundible, grave, comedida y tranquilizadora. Es Kingsley, saltó Ron. Ya lo sabemos, masculló Hermione y le ordenó que callara. Los muggles todavía no saben cuál es el origen de sus padecimientos, pero mientras tanto continúan sufriendo muchas bajas, dijo Kingsley. Sin embargo, seguimos conociendo historias verdaderamente ejemplares de magos y brujas que han puesto en peligro su propia seguridad para proteger a sus amigos y vecinos muggles, muchas veces sin que estos lo sepan. De modo que desearía hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que sigan su ejemplo. Quizá los ayudarían realizando un encantamiento protector a todas las viviendas de su calle. Si tomáramos algunas medidas tan sencillas como esa, podríamos salvar muchas vidas. ¿Y qué les dirías, Reggio, a esos oyentes que argumentan que dados los tiempos son tan peligrosos que deberíamos dar prioridad a los magos? Le preguntó Lee. Pues les recordaría que solo hay un paso entre dar prioridad a los magos y los sangre limpia, y luego acabar diciendo dar prioridad a los mortífagos, contestó Kingsley. Pero hay que tener en cuenta que todos somos humanos, ¿no? Y por tanto, todas las vidas tienen el mismo valor y hay que protegerlas por igual. Muy bien dicho, Reggio. Si algún día salimos de este lío en que estamos metidos, te garantizo mi voto para ministro de magia, prometió Lee. Y ahora, Romulus presentará nuestro popular espacio amigo de Potter. Gracias, Río, dijo otra voz que también le resultó familiar. Ron quiso hacer un comentario, pero Hermione se lo impidió con un susurro. Ya sabemos que es Lupin. Dime, Romulus, sostiene todavía, ¿cómo has hecho todas las voces que has participado en nuestro programa que Harry Potter está vivo? Sí, así es, respondió Lupin sin vacilar. No tengo ninguna duda de que los mortífagos divulgarían la noticia de su muerte por todo lo alto, si se hubiera producido, porque eso estaría un golpe brutal a la moral de los opositores al nuevo régimen. El niño que sobrevivió continúa siendo un símbolo de nuestra causa, el triunfo del bien, el poder de la inocencia y la necesidad de seguir resistiendo. Harry sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. ¿Significaban esas palabras que Lupin lo había perdonado por las terribles cosas que le había dicho en su último encuentro? ¿Y qué le dirías a Harry si supieras que nos está escuchando, Romulus? Le aseguraría que estamos todos con él en espíritu, afirmó Lupin, y vaciló antes de añadir, y le aconsejaría que obedeciera a su intuición, que casi nunca falla. Harry y Hermione, que tenían los ojos anegados en lágrimas, cruzaron sus miradas. ¿Que casi nunca fallan? Repitió ella. Ay, no lo habría dicho, exclamó Ron. Bill me contó que Lupin volvió a vivir con Tonks, y por lo visto ella se está poniendo enorme. ¿Y las últimas novedades sobre los amigos de Harry Potter, que tanto sufren por su lealtad? Iba diciendo Lee. Bueno, respondió Lupin. Como sabrán, nuestros oyentes habituales, algunos de los más destacados defensores de Harry Potter, han sido encarcelados, entre ellos Xenophilus Lockwood, incansable editor del Quisquilloso. Al menos vive, masculló Ron. También hemos sabido en las últimas horas que Rubius Hagrid, los tres chicos sofocaron un grito y estuvieron a punto de perderse el resto de la frase. El famoso guardabosques de Hogwarts se ha librado por un pelito de que lo detuvieran en el mismo terreno del colegio, donde se rumorea que se celebró una fiesta a favor de Harry Potter. Con todo, no llegaron a apresarlo, y creemos en esos momentos huye de la justicia. Supongo que, a la hora de escapar de los mortífagos, debe de servir de ayuda tener un hermanastro que mide 5 metros, ¿no? Comentó Lee. Sí, eso te coloca en una posición ventajosa, concedió Lupin con seriedad. Pero permítame añadir que aunque aquí, en Potter Vigilancia, aplaudimos el temple de Hagrid, instamos incluso a los más devotos seguidores de Harry a que no sigan el ejemplo del guardabosques porque las fiestas para apoyar a Harry Potter no son muy prudentes dada la coyuntura actual. Tienes razón, Romulus, coincidió Lee.
Así que sugerimos que sigan ustedes demostrando su lealtad al chico de la cicatriz en forma de rayo, escuchando Potter Vigilancia. Y ahora pasamos a las noticias relacionadas con otro mago, que está demostrando ser tan escurridizo como Harry Potter. Nos gustaría referirnos a él como el Gran Mortífago, y para hacer desde aquí sus opiniones sobre algunos de los más descabellados rumores que circulan sobre él, me gustaría presentar a un nuevo colaborador, Roedor. ¿Cómo que Roedor? Dijo otra voz también familiar. ¡Es Fred! Gritaron a la vez los tres amigos. Seguro que no es George. Me parece que es Fred, dijo Ron acercándose más a la radio, mientras uno de los gemelos decía, me niego a que me llamen Roedor. Dije que quería que me llamaran Rejón. Está bien, pues, Rejón. Vamos a ver, ¿podrías abordar las diversas historias que hemos oído últimamente sobre el gran mortífago, por favor? Claro que sí, rió, dijo Fred. Como ya deben de saber, nuestros oyentes, a menos que se hayan refugiado en el fondo del estanque de un jardín o en algún sitio por el estilo, la estrategia de quien ustedes saben de permanecer oculto está creando un considerable clima de pánico. Pero, naturalmente, si diéramos crédito a todos los que aseguran haberlo visto, tendrían que haber como mínimo 19 quien ustedes saben por ahí sueltos. Y eso lo conviene, por supuesto, intervino Kingsley. Esa aureola de misterio está dando lugar a más terror que si se dejara ver. Estoy de acuerdo, corroboró Fred. Así que ya lo saben, hay que calmarse un poco. La cosa ya pinta bastante mal, para que encima nos inventemos historias como, por ejemplo, ese nuevo rumor de quien ustedes saben es capaz de matar con una simple mirada. Eso lo hacen los basiliscos, queridos oyentes. Pero es fácil de hacer la prueba. Observen si ese personaje los mira a ustedes. Tiene piernas, si las tiene, no hay peligro en devolverle la mirada. Aunque si de verdad es quien ustedes saben, probablemente eso será lo último que hagan. Por primera vez en muchas semanas, Harry rió al mismo tiempo que se aligeraba el peso de la tensión. ¿Y esos rumores de que lo han visto en el extranjero? Preguntó Lee. Bueno, ¿a quién no le gustaría tomarse unas vacaciones después de haber estado tan atareado? Replicó Fred. Pero amigos, no se relajen demasiado pensando en que se ha ido del país. Quizá lo haya hecho, o quizá no. Pero lo cierto es que, si quiere, puede desplazarse más rápido que Severus Snape cuando le enseñas una botella de champú. Así que, si planean correr algún riesgo, no cuenten con que esté demasiado lejos. Nunca creí que diría algo así, pero la seguridad es lo primero. Muchas gracias por tus sabias palabras, Rejón, dijo Lee. Queridos oyentes, con esta intervención llegamos al final de otro episodio de Potter Vigilancia. No sabemos cuándo podremos emitir de nuevo, pero le garantizamos que volveremos. No dejen de buscarnos en el dial, la próxima contraseña será Ojo Loco. Protéjanse unos a otros y no pierdan la fe. Buenas noches. Al día de la radio giró por sí solo, y las luces detrás del panel se apagaron. Harry, Ron y Hermione estaban radiantes. Escuchar esas voces conocidas y amigas eran extraordinariamente reconfortante. Harry se había acostumbrado tanto a su aislamiento que casi no recordaba que existían otras personas que presentaban batalla a Voldemort. Era como despertar de un largo sueño. Muy bueno, ¿verdad? Dijo Ron risueño. Genial, repuso Harry. Qué valientes son, suspiró Hermione con admiración. Si los encontraran. Bueno, no cesan de trasladarse, ¿no? Dijo Ron, igual que nosotros. Pero han oído a Fred, dijo Harry emocionado. Ahora que había terminado la emisión, volvió a concentrarse en su única obsesión. Está en el extranjero. Sigue buscando la varita. Lo sabía. Harry. Vamos, Hermione. ¿Por qué te empeñas en no admitirlo, Vol? No, Harry. Demort va tras la varita de Sauco. Ese nombre es tabú. Bramó Ron y se puso en pie al mismo tiempo que un fuerte crack sonaba fuera de la tienda. Te lo dije, Harry, te lo dije. Ya no podemos pronunciarlo. Tenemos que volver a rodearnos de protección. Rápido. Así es como lo encuentran, pero no terminó la frase. Y Harry entendió por qué. El chivatoscopio se había encendido y giraba encima de la mesa. Oyeron voces más y más cerca, voces ásperas y ansiosas. Ron sacó el desiluminador del bolsillo, lo accionó y se apagaron las luces. Salgan de ahí con las manos arriba, gritó una voz bronca en la oscuridad. Sabemos que están ahí adentro. Hay un montón de varitas apuntándolos y no nos importa a quién maldigamos.